En esta lección vamos a ver cómo funciona el algoritmo de clustering jerárquico. El clustering jerárquico o agrupamiento jerárquico es un método de data mining para agrupar datos. En minería de datos, a estos grupos de datos se le llama cluster. El algoritmo de clúster jerárquico agrupa los datos basándose en la distancia entre cada uno y buscando que los datos que estén dentro de un clúster sean los más similares entre sí. En esta lección vamos a ver cómo funciona el clustering jerárquico, que se basa en agrupaciones. Hasta el momento habíamos visto métodos de clasificación y de regresión. Acuérdense que son métodos supervisados. En este caso sería un método no supervisado. Vamos a darle aquí en Data, clic a File, le damos doble clic. Vamos a elegir en lo que es el dataset, lo que es Iris. Vamos a trabajar con este conjunto de datos Iris que me permite la medición de diferentes plantas, concretamente lo que son orquídeas. Pero las orquídeas tienen una clasificación entre diferentes tipos. Tenemos la orquídea del tipo setosa, la orquídea versicolor y la orquídea virgílica. Si se realiza lo que es la categorización de los tres tipos de orquídea de acuerdo a ciertas características que se pueden tomar de estas plantas, y son la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo, el ancho del pétalo. Se utiliza Iris para las que son las tareas de clasificación, ¿no? Entonces este sería el objetivo de que estamos viendo, el Iris, el target. La intención es ver si se forman estos tres grupos en función de estas cuatro variables, ¿no?, que tenemos aquí. Entonces voy a elegir acá de los widgets, en la sección de unsupervised, no supervisado, lo que son las distancias, por ejemplo la distancia entre pares. Construyo una matriz de distancia entre pares, le doy clic y voy a conectar mi conjunto de datos. Entonces también voy a elegir de aquí de unsupervised lo que es el clustering jerárquico, le doy un clic y lo voy a conectar, ¿no? Entonces en este caso le voy a dar doble clic y podemos ver en este caso cómo se van a estar formando unos grupos. Aquí aparecen los grupos que se están formando entre todos los datos que existen en mi conjunto de datos, ¿no? Existen 150 datos en mi conjunto de datos y 150 filas se han creado a partir del endograma, ¿no? Entonces en el clustering jerárquico yo puedo seleccionar el nuevo número de clúster que quiero visualizar, que quiero que marque la herramienta. Por ejemplo aquí en top n, y aquí es de 4, puedo ver los grupos que tengo. En el primer grupo, por ejemplo, se puede ver que tengo iris virgínica, versicolor, sí, luego iris versicolor también. Segundo grupo iris virgínica y en el tercero iris setosa. Entonces se puede ver esta clasificación. Voy a cambiarle aquí, debe estar marcado donde dice top n, voy a cambiarle a 3. Y en el primer grupo igual está iris virgínica, versicolor. En el segundo grupo está lo que es iris setosa, ¿no? En el tercer grupo podemos ver aquí que también pertenece a lo que es iris setosa. Podemos tener una vista más interesante para que en un plano nos muestre cuáles puntos pertenecen, por ejemplo, a C1, cuáles puntos pertenecen a C2 y en este caso cuáles puntos pertenecen a C3, ¿no? Voy a utilizar lo que es el rows para que seleccione aquellos datos que estamos extrayendo del clustering. Lo voy a buscar aquí en widgets y lo veo que está aquí en transform. Entonces voy a conectarlo aquí a mi conjunto de datos de clustering jerárquico. Una vez que tenemos conectado lo que es select row, le damos doble clic. Vamos a elegir lo que es cluster y nos salen los tres clúster que habíamos configurado, ¿no?, en el cluster jerárquico. Por ejemplo, seleccionamos alguno. Entonces select rows va a seleccionar aquellos datos que concuerdan con el cluster 3 o con el cluster 2 o con el cluster 1 de acuerdo a la selección que haga. Los datos que seleccionen, voy a elegir en este caso scatterplot o el gráfico de puntos. Voy a graficar el conjunto de datos completos. Lo voy a buscar acá entre los widgets de visualize. Le doy un clic y lo voy a acomodar por aquí. Voy a conectarlo con cluster jerárquico y le voy a dar clic aquí en lo que es
el data voy a cambiarle aquí que sea data con data. Le doy OK. Y también voy a conectar la salida de Select Rows con lo que es Skater Plot. Entonces si le doy doble clic voy a poder ver la salida, ¿no? En este caso voy a revisar cuál es el cluster. Voy a abrir lo que es Select Rows y estoy seleccionando lo que es el cluster 3. Voy a abrir los dos al mismo tiempo. El cluster 3 en este caso es Iris setosa. Voy a seleccionar lo que es el cluster 2 y veo que nomás tengo un solo punto de Iris setosa. El cluster 1 veo que está Iris virgínica con Iris versicolor. Entonces cuando tengo esto, por ejemplo del C1, veo que están mezclados, ¿no? Y no existe separabilidad en estas clases, no forman grupos claramente definidos, ¿no? Voy a cerrarlos, voy a darle doble clic sobre clustering jerárquico. Puedo ver esta opción que se llama linkage. Si le doy clic se puede ver estas 5 opciones, por ejemplo la de single. Cuando hablamos de clúster más cercanos al momento de generar nuevos clúster, existen varios criterios que uno puede seguir. Podemos encontrar esta cercanía con el par de elementos, en este caso lo que estoy utilizando. De clúster más cercano se le conoce como el enlace simple, en este caso single. Cercanía del par de elementos más parecidos entre sí. Cambia la distribución de lo que es el clúster, ¿no? Y lo podemos apreciar. Y la siguiente opción, que es el average o promedio, podemos ver que se basa en el centroide de los clústeres, ¿no? Y vemos que también ha cambiado lo que es mi distribución. El enlace, por ejemplo, aquí de completo, también vemos cómo cambia la distribución. Es el enlace completo del par de elementos menos parecidos entre sí. El algoritmo de K-means, podemos utilizar este algoritmo. Primero se especifica el número de clústeres deseados, K. Por ejemplo, al establecer K igual a 2, su conjunto de datos se agrupará en 2 grupos. Mientras que si se establece K igual a 4, se agrupará los datos en 4 grupos, ¿no? Entonces cada grupo está representado por su centro o centroide, que corresponde a la media aritmética de los puntos de datos asignados al grupo. De esta manera el algoritmo funciona a través de un proceso iterativo hasta que cada punto de datos está más cerca del centroide de su propio grupo que de los centroides de otros grupos, minimizando la distancia dentro del grupo en cada paso. En este caso voy a utilizar el algoritmo de K-means. De clase paramétrico necesito ingresar el número de clúster que quiero encontrar en el conjunto de datos. Entonces voy a buscarlo aquí en mis widgets. Está en el unsupervised, no supervisado. Y lo puedo encontrar aquí, ¿no? Le doy un clic aquí en K-means. Voy a conectarlo aquí a la fuente de datos. ¿Sí? Como estos datos le doy doble clic, que estoy trabajando, existen 3 grupos distintos de iris que existen. Por ejemplo, el iris setosa, el iris versicular, el iris virgínica. K-means tiene 3 también. Tenemos entonces que conectarlo. Le damos doble clic aquí y aquí vemos que tiene el tamaño de 3 clústeres, ¿no? De acuerdo a esos 3 grupos que habíamos definido antes. Entonces vamos a tener un select row. Ese lo vamos a obtener de transform. Le damos un clic, ¿sí? Lo vamos a conectar aquí con K-means. Y vamos a tener también un nuevo Skater Plot que reciba los datos de origen, ¿no? Entonces buscamos aquí en Visualize el Skater Plot, le damos un clic. Aquí damos doble clic en Select Row y vemos que tiene el clúster y los clústeres adecuados. Lo conectamos, ¿sí? Entonces vamos a abrir en este caso lo que es Skater Plot y vemos, vamos a abrir los dos en este caso. Select Row, vamos a ponerlo aquí a la izquierda y la gráfica acá a la derecha. Vemos que en C1 están mezclados tanto iris versicolor con iris virgínica. Aquí vamos a ver C2. En C2 sale lo que es iris setosa, muy bien en ese grupo.
Y en el C3 también sale mezclado iris versicolor y con iris virgínica, ¿no? Entonces vemos que se ha realizado correctamente lo que es nuestro clustering en 3 partes, ¿no?